Hola amigos. Varán llevó a Dylan a la mesa. Dijo que ahora tomará su lugar en esta mesa. Azadeh se pone de pie y dice que nadie me puede sentar en la misma mesa con la hija de mi enemigo. Aunque Dylan quiere dejar la mesa, Varán hace que Dylan se siente. Luego le dice a su familia, una vez que se levante de esta mesa, no puede volver a sentarse. Todos, especialmente Azadeh, vuelven a la mesa. Varán mostró su diferencia, espero likes por esta movida. Cuando Dylan llega a la habitación, le dice a Varán, por favor, no contradigas a tu familia por mi culpa. Varán le dice a Dylan que tú también eres parte de esta familia. Dirja continúa llenando a Azadeh. Dirja dice que tiene a todos los hombres de Dylan en la palma de su mano. Juegas con tus sentimientos, bruja sucia. Hablando de la madre de Varán, le pisa la vena a Azadeh. Cuando se va a la cama, Dylan recuerda el día que llegó a la mansión. Luego piensa en el comportamiento de Varán hacia él. Piensa en cómo su madre se rindió con él. Al escucharla llorar, Varán se levanta de su cama. Quiere extender su mano para calmarla. Pero no puede tocarlo. Vuelve a su cama. Sin embargo, ella siente mucha pena por él. Cuando se despiertan a la mañana siguiente, ambos se miran. Luego desvían la mirada. Dirja frente a la chimenea. Mientras bebe té, Firat se le acerca. Al ver a Frat, Dirja quiere irse de allí. Sin embargo, Frat escucha el vídeo sin soltarlo. Dice que si no puedo obtener mis derechos en la empresa, le daré el vídeo a Varán para su información. Dylan Metin llama al profesor. Llama para averiguar por qué no vino a la mansión. Metin Haye dice que no dejes que tu familia descanse en paz. Dylan inmediatamente llega a Varán. Dylan se entera de que Metin y Varán están hablando. Dice de que hablas o estás pensando como tu familia. El varón no puede soportarlo más. Dice que casi te pierdo por su culpa. Con estas palabras de Dylan, Varán se dará cuenta de que su valor aumenta día a día. Varán ya no quiere hablar con Dylan. Mientras Varán va al estudio, Azadeh detiene a Varán. Azadeh dice que la niña que pusiste en esta mesa es la hija del hombre que mató a tu madre y puso a tu padre en esta situación. Por otro lado, Zumrud se da cuenta del juego que juega Mine. Después de la cena, Zumrud aparta a Mine. Él la permite hasta la boda. Él dice que le dirá a Ali la verdad de lo contrario. Mine se da cuenta de que no puede convencer a Zumrud, lo noquea con la mesa de café. No podrás evitar este matrimonio, dice Zumrud. Rana se sorprende mucho al ver a Zumrud, a quien encuentra inconsciente en el pasillo. Dylan Kudret está interesado en el tío. La llevó al jardín. Mientras tanto, las palabras de Varán están en su oído. Te estaba perdiendo por su culpa. Mientras tanto, les llega Varanda. Dylan le pregunta esto a Varán nuevamente. ¿Qué querías decir? Ah, pensaste que Dylan se iba a enamorar de ti. Por otro lado, llama a Seyid Varán. Dice que quiere hablar con Dylan. Pero Varán no permite esto. Por lo tanto, decide tomar su arma e ir a la mansión. Varán visita la tumba de su madre. Él está confundido. Expresa sus sentimientos. Habla de su añoranza por su madre. Luego cuenta los hechos que vivió con Dylan. No quería perderlo. Estaba tan asustada. Mi corazón está atascado. ¿Por qué me sentía de esta manera? ¿Es piedad, misericordia o culpa? Cuando la miro, tiemblo, dice. Dice que tengo demasiado miedo de nombrar este sentimiento. La boda de Ali y Mine está a punto de concluir. Esmeralda se deshace de las cuerdas a las que está atada. Pero no puede salir por la puerta. Mientras tanto, Fikriyam lo encuentra. Esmeralda le pide ayuda. Mientras tanto, Dylan cuida a Kudret Bey en el jardín. Al ver a su padre en el jardín, Dylan corre y lo abraza. Mientras se abrazan, Azadeh los ve a través de la ventana. Envía a casi todo el mundo abajo. Dylan, temerosa, le dice a su padre que se vaya. Si me amas, por favor ve, papá. Para la madre de Varán, fuiste mi estrella polar.
Ahora muéstrame un camino. Justo cuando gira, ve una flor de sangre. Recuerda un recuerdo sobre Dylan. Él cree que es una señal. Ali y Mine están sentados en la mesa de la boda. Zumrud lucha por ponerse al día con la boda. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.